Mucho gusto, un gusto saludarlos. Estamos a unos minutitos de comenzar, esperando que participe y se unan un poco más de participantes, personas, eh, y comenzamos, ¿no? Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este webinar. Es un gusto tenerlos acá presentes, agradeciendo primero que nada el tiempo que están invirtiendo en esta sesión. Esperamos que les sea de mucho valor. Así que nada, le agradezco mucho. Aprovecho de ir presentándome para que quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Jorge Leiva. Soy, trabajo como ingeniero de preventa en ciberseguridad para Hotel Latam. Eh, les cuento un poco de mí rápidamente. Llevo más o menos 18 años trabajando en áreas tecnológicas, principalmente sistemas, telecomunicaciones y tuve la fortuna de entrar en ciberseguridad más o menos hace unos 3 4 años. Y en ese camino, bueno, he ido desarrollando algunas habilidades relacionadas con todo lo que es desarrollo seguro de aplicaciones, sistemas de identidad de accesos, protección de datos y seguridad de operaciones, todo lo que tiene que ver con el SIEM. Y bueno, en este camino y en esta oportunidad, ya dando comienzo a la sesión, quisimos apartar este espacio para entregarles un mensaje. Y este mensaje parte un poco de cómo podemos llevar a la práctica todo el tema de automatización de procesos de seguridad en el ciclo de desarrollo. Pero antes de comenzar e irnos directo al grano, esta sesión va a ser un poco diferente. Vamos a dar un espacio para una pequeña presentación que esperamos sea lo más ágil posible y vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Porque es importante que ustedes puedan evidenciar el cómo podemos lograrlo con las capacidades de las soluciones y herramientas que existen hoy día en el mercado dentro de tanto ecosistema. Y bueno, eso en resumen, ¿no? Vamos a partir hablando un poco de lo que es una noticia que es bastante fresca y que me pareció interesante contárselas. Y tiene que ver con una noticia que salió hace un par de semanas, liberada por McAfee y otros medios de comunicación de ciberseguridad, donde se evidenció a nivel global el robo de no más menos de 26 billones de usuarios y contraseñas de distintas aplicaciones, ¿no? Tanto LinkedIn, Facebook, X y otras organizaciones gubernamentales, lo cual nos pone en un problema, ¿no? Ese problema tiene que ver porque 16 billones de registros secuestrados, robados, llamémoslos de alguna de esas maneras, representa más o menos que se hayan robado dos contraseñas y usuarios por persona en el mundo. Y aquí cae la pregunta, ¿están ustedes seguros si es que alguna de esas credenciales están dentro de ese listado del robo o alguna de sus cuentas ha sido perjudicada? Eh, y aquí, entrando en camino a lo que nos convoca a la reunión, no podemos eh, entender o presentar sobre la mesa de que el concepto de DevSecOps en sí no es una opción, ¿no? Sino que viene a ser hoy día un imperativo estratégico, como dice el título. Y es que no la tenemos fácil quienes trabajamos desde el área de desarrollo, porque
la evolución de los métodos, cómo construimos aplicaciones y cómo generamos infraestructura para soportar las aplicaciones, ya sea del negocio o independiente del ámbito donde estemos levantando servicios aplicativos, se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Donde antiguamente teníamos metodologías en cascadas, iterativas, hoy día ya más ágiles, ¿cierto? Ya con procesos de automatización basadas en DevOps. Y eso es un proceso de madurez que cuesta, dependiendo el nivel de cultura organizacional, el nivel técnico que podemos tener las distintas áreas de desarrollo, ¿cierto? Que nos exigen entregar software más rápido, sin fricciones, con todos los estándares y conceptos que podamos aplicar, ¿cierto? Para entregar software de alta calidad, incluyendo la seguridad, ¿no? También, por otro lado, tenemos todo lo que es el desarrollo de aplicaciones monolíticas que eh, hoy día todavía tenemos que mantener y soportar, ¿cierto? Y que cada vez se está haciendo más común pasar de arquitecturas basadas en cliente-servidor allá a soluciones basadas en microservicios y APIs totalmente desplegadas en la nube, donde, por poner un ejemplo, podemos tener un web service en una región de AWS en Estados Unidos, o en Chile, o donde se encuentra una región de AWS, pero fácilmente podríamos tener esta base de datos que mantiene ese web service en un servidor de AWS en España. Por lo tanto, la complejidad del cómo hoy día está creciendo hasta el concepto del punto del caos nos ponen aprietos. Y nos ponen aprietos porque hay hambre por parte de por decirlo en simple, los delincuentes informáticos, donde cada vez buscan, dentro de esta complejidad, aprovecharse y poder tener los resultados esperados que ellos tienen del secuestro de contraseñas en nuestro desorden, ¿no? Otra cosa que no es tan sencilla, ¿cierto? El tema de la transformación en la nube, como antiguamente, y ni siquiera antiguamente, hoy ya todavía existen todo lo que son los mainframes bancarios, ¿cierto? El core bancario, bien conocido, con aplicaciones desarrolladas en COBOL, que cuesta mucho mantenerlas al día de hoy y que hoy día siguen siendo operadas por distintas instituciones, ya sea financieras o transaccionales o alguna otra, pero también tenemos que lidiar con sistemas de plataformas abiertas, virtualización en la nube o directamente soluciones basadas en nubes nativas, basadas en contenedores con sistemas de Kubernetes. Todo este parapleto de cosas nos pone a aprieto, volviendo a la síntesis del título, ¿no? Tenemos que tomar acciones que nos permitan asegurar desde un punto de vista de calidad e incluir la seguridad dentro de este concepto de calidad. Y aquí presentamos ante ustedes, ¿cierto?, el cómo podríamos acompañarlos en ese proceso. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una escala. Esta escala lo que busca, en esencia, ¿cierto?, es demostrar que existe un universo de organizaciones presentes en el mercado y en el mundo que van a ir o están madurando en su proceso de desarrollo de DevSecOps, donde podríamos eventualmente partir con programas ad hoc o básicamente con pruebas manuales, ¿cierto? Con poca visibilidad desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Donde no tenemos nada automatizado eh, y estamos partiendo, ¿no? Y eso, desde un punto de vista práctico, está bien. Lo peor que podría estar ocurriendo ahora dentro de las organizaciones que generan software, aplicativos, que generan valor para organizaciones, que no estén haciendo nada. O sea, es como el peor de los casos de escenario. Pero si hoy día tú, que estás en esta sesión, ¿cierto? Estás en el primer escalón, ¿cierto? Un nivel de madurez en la seguridad de las aplicaciones, déjame decirte que vas por un buen camino. Porque al poder crear programas de escaneos manuales, vas a poder empezar a tener esa visibilidad de las vulnerabilidades que podrían tener tus aplicaciones antes de salir a producción, entendiendo que podemos ir escalando
y generando, ¿cierto?, políticas de gobierno que nos permitan plantear las bases de un programa de desarrollo de aplicaciones seguro, donde podemos definir políticas, ¿cierto?, en las etapas del diseño, eh, donde los desarrolladores pueden recibir feedback de forma temprana para corregir antes de salir a producción. Por lo tanto, pues, en ese camino, ¿cierto? Podríamos decir que ya vemos alertas de seguridad en nuestra construcción de software, pero todavía hay ruido, ¿no? No estamos tan maduros, no tenemos nada automatizado, ¿cierto? Y ahí ya necesitamos empezar a pasar a un nivel 3, por así decirlo, donde podemos hacer una real evaluación de los riesgos que representa nuestro software para tener quizás una postura de seguridad del comportamiento de mis aplicaciones, tanto en sus releases o en sus estados productivos. Por lo tanto, un nivel de madurez en etapas de evaluación de riesgo, ¿cierto?, nos ayuda a crear reglas, políticas y análisis que podrían estar versionados, ¿cierto? Empezar a entender o aplicar estas tendencias de desarrollo seguro que podrían estar basados en estándares, ¿no? BSIM, NIST, OWASP con DSOM. Lo que quiero decir, ¿cierto?, con este camino es que está totalmente bien partir desde abajo, entendiendo que si no estoy haciendo nada, estoy en la peor situación. Y en la medida que vayamos avanzando, ¿cierto?, podemos comenzar a integrar dentro del ciclo de desarrollo a nivel empresarial, por así decirlo, ¿cierto?, donde busquemos automatizar cada vez más los procesos de análisis, creando security gates que nos ayuden de alguna forma a liberar o no un software dependiendo el criterio de las vulnerabilidades que podría tener mi aplicación. Ya una vez en este proceso, ¿cierto? Podríamos decir que estamos súper bien, ¿no? Que tenemos todo automatizado, todos los equipos tienen un ownership, ¿cierto?, dentro de la seguridad, todo lo que es el concepto de responsabilidad compartida de la seguridad, donde no tan solo está involucrado el que desarrolla, sino que el que está en operaciones, ¿cierto?, el que está en monitoreo. Por lo tanto, esa sinergia es la que nos va de alguna forma a ayudar a entender que la seguridad ya es parte natural de mi proceso de entrega continua de releases y de nuevas funcionalidades dentro del software, ¿no? Ya los últimos pasos, ¿cierto? Es el ideal de que todos queremos llegar, ya las miradas más de gobierno desde el punto de vista de cómo el CISO ve cómo podemos ir mejorando, automatizando cada vez más las pruebas, los análisis y de alguna forma ser más resilientes en lo que es los procesos de DevSecOps, donde podemos sumar también todo lo que es la formación constante que necesitan las áreas de desarrollo que per se, y podría decir, sin temor a equivocarme porque lo he escuchado, no estamos tan familiarizados a veces con lo que es el concepto de ciberseguridad dentro del desarrollo del software. Hoy día hay herramientas, lo sabemos, ¿cierto?, que podemos apoyarnos, pero entendiendo que es un mundo bastante complejo, eh, el tema de la formación constante es vital. O sea, medimos, mejoramos y evolucionamos constantemente para poder adaptarnos a un entorno cada vez más complejo, ¿no? Siguiendo con esta idea, hay algunas implicancias prácticas que podemos recomendar desde el punto de vista de cómo podemos caminar hacia un DevSecOps más maduro y algunas son más bien culturales, ¿cierto? Donde, lo decía anteriormente, la colaboración entre áreas de desarrollo, seguridad, operaciones, o sea, el front-end con el back y con el tipo del áreas de seguridad, tienen que romper, ¿cierto? Los silos que separaban anteriormente eh, el cómo nos podemos desarrollar en temas de seguridad aplicativa. Y para eso necesitamos un liderazgo que sea clave y que nos apoye en esta gestión del cambio, ¿cierto? Desde el punto de vista cultural. O sea, que no es tanto técnico, no es tanto tecnológico, sino que es más de liderazgo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ustedes que son líderes de aplicaciones, que están en las áreas de seguridad o que también incluso participan activamente en el desarrollo de software. Hoy día ustedes pueden ser parte de ese liderazgo y de la gestión del cambio.
Otra cosa no menos interesante es que hoy día la integración técnica es cada vez más complejo. Tenemos desafíos porque hay múltiples herramientas que nos ayudan para A, B o C eh, caso de uso que podríamos aplicar dentro de una integración dentro de un pipeline de integración continua o de despliegue continuo, porque de alguna manera cada organización, ¿cierto?, trabaja con algún stack tecnológico de preferencia, con un IDE de preferencia, con un lenguaje o framework de programación que le sea cómodo, ¿cierto? Y necesitamos tenerlo en cuenta a la hora de poder elegir una herramienta que nos ayude en todos los stacks tecnológicos posibles, ¿no? Que no sea tan acotado a uno o que sea una solución muy de nicho. Otra cosa que es parte interesante del camino hacia el DevSecOps también es poder, desde el punto de vista del gobierno, poder medir los avances reales eh, de cómo estamos madurando, ¿no? De cómo está mi portafolio de aplicaciones, cuál es mi postura de seguridad de las aplicaciones en base a métricas reales, de cómo estoy en conceptos de cobertura, criticidad, ¿cierto? Para poder dar prioridades a la remediación de alguna vulnerabilidad en específico y por supuesto poder ser veloz, ¿no? Hoy día está muy de moda y creo que es una necesidad bastante aparente porque como humanos tenemos dos manos, tenemos 10 dedos para teclear y generar cosas. Pero hoy día la inteligencia artificial, ¿cierto?, se ha transformado, por así decirlo, en una tercera mano que nos acompaña de alguna forma con cada vez más soluciones más maduras para poder remediar, para poder auditar, para poder resolver los problemas que antes me tomaban días, semanas o meses. Hoy día, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, no menos importante, todo lo que es la formación continua, o sea, hoy día el ecosistema, disculpe quizás lo majadero o lo repetitivo, es que el ecosistema de DevOps y DevSecOps es tan cambiante como son cambiantes las amenazas y los peligros que estas amenazas representan. Por lo tanto, se exige una parte de inversión en capacitación y tiempo de aprendizaje para quienes son parte del área de desarrollo y de seguridad también, ¿no? Con este contexto, me gustaría contarles un poco de cómo vamos a abordar esta demostración. Vamos a hablar un poquito del proceso de integración de seguridad en un ecosistema de integración continua y despliegue continuo. Las herramientas que hemos elegido para esta demostración son Jenkins. Jenkins, por lejos, ¿cierto?, es una de las plataformas de integración continua y despliegue continuo más utilizadas en el mercado. Eh, es muy interesante porque podemos, al ser open source, ¿cierto?, podemos explotarla desde el día uno y tiene soporte para múltiples stacks tecnológicos donde podemos integrar ciertos proyectos en Java, hacer control o jalar eh, código, ¿cierto?, desde algún repositorio basado en Git, con Git Flow, etcétera. Pero también podemos aprovechar ciertas herramientas tipo Build como Maven, MS Build. Y aquí la parte interesante es cómo nosotros, como Ventex, podemos aportar en la etapa de testing o de pruebas, que no tan solo son las de seguridad, sino que tenemos pruebas de integración, pruebas de calidad de código, pruebas de performance, pruebas de estrés, todas esas pruebas de alguna forma, ¿cierto?, que son las que buscamos automatizar. Podemos nosotros acoplarnos a esa cultura o estrategia de DevSecOps para aportar nuestra cuota de seguridad, ¿no? Eh, Basados en bueno, una vez hechas las pruebas, nosotros podemos aplicar lo que se llama comúnmente como un security gate. Este security gate, ¿cierto?, está asociado a una política que me va a permitir auditar la aplicación que acabo de analizar, diciendo, perfecto, tengo una vulnerabilidad que podría ser crítica, dos vulnerabilidades que podrían ser altas y 10 vulnerabilidades que ser bajas. Bueno, según ese criterio, podríamos decir que yo no debería lanzar a producción o a staging o a etapas
más tardías dentro del proceso de DevSecOps, ¿cierto? Por lo tanto, podría aplicar una security gate, o sea, un semáforo diciendo, pasas a la auditoría, puedes pasar a la siguiente etapa, y si no, se notifica y se vuelve al paso 1, ¿no? En este sentido, la prueba busca de alguna forma demostrar las capacidades de lo que nuestra solución Fortify mediante la integración de lo que es el análisis estático de código, no dejando en cuenta, ¿cierto?, que también tenemos capacidades para otros tipos de análisis, como lo que son análisis de componentes de terceros, para todo lo que son las librerías que forman parte de mi código, análisis dinámico de aplicaciones, que podrían ser partes de etapas preproductivas de mi aplicación previa a ser lanzada a producción, perdón. Y también, no menos importante, la posibilidad también de analizar aplicaciones móviles, ya sea una APK o un punto IPA, para identificar las vulnerabilidades en todos estos ámbitos tan necesarios hoy en día. Dicho eso, y para mencionarlo, siguiendo las capacidades de cómo nos podemos integrar, bueno, Fortify se puede integrar lo más a la izquierda posible, o sea, el Shift Left Security real, donde podemos integrar a través de plugins para que los desarrolladores puedan de alguna forma enviar análisis antes de generar un commit o que puedan ir viendo a través de nuestro Security Assistant un pop-up o una alerta de que están declarando una línea de código que podría ser eventualmente segura. Si no necesitan eso, también podemos integrarnos en herramientas tipo Git, GitHub, GitLab, ¿cierto? Aprovechando las capacidades del control de repositorios que estos nos proveen y que también hoy día GitLab y Hub están cada vez más acercándose, ¿cierto? O por no decir ya están aquí en todo lo que es integración continua y podríamos eventualmente utilizar Git Action, ¿cierto? Para gatillar un análisis directamente desde acá. El caso de uso de hoy día es directamente utilizar una herramienta tipo de integración continua para que podamos validar cómo Fortify puede ayudarlos en el análisis seguro de aplicaciones. Para este caso de ejemplo, es el análisis del código de una aplicación para efectos de demostración. Eh, ya lo último, con esto partimos con la demo. Es importante tener en cuenta a la hora de elegir una solución de análisis de código dinámico, estático, de componentes de terceros, aplicaciones móviles, que se adapte, ¿cierto?, a los diferentes escenarios, a la complejidad de infraestructura y stack tecnológicos que existen. Como les decía al principio, ¿cierto?, hoy día existe dentro del mercado soluciones de core bancario que podrían soportar COBOL, pero también estamos a la vanguardia, ¿cierto?, con todo lo que es infraestructura como código, Docker, Kubernetes, archivos YAML. Por lo tanto, no todas las soluciones, por desgracia, y me encantaría que las tuvieran, soportan este nivel de cobertura de lenguajes de programación. No menos importante, ¿cierto?, que nos ayuden a alinearnos con algún stack o framework de seguridad como PCI, NIST, OWASP, ¿cierto?, para que si yo estoy utilizando o uno o el otro, pueda generar los esfuerzos necesarios basados en un estándar. Y por qué no decir también cómo nos podemos integrar a herramientas tipo CICD o de control de código y dentro del IE también. ¿Okay? Pasamos a lo siguiente. Si me dan un segundo para cambiar el disfraz, pasamos a la demo, ¿no? Vamos a ver si podemos abrir acá. Dedito para arriba si pueden ver mi pantalla. Olvidé mencionarles que si tienen preguntas, consultas, los invito a que lo dejen en la caja de... Gracias por responder. Los invito a que dejen en la caja de comentarios cualquier duda que tengan y vamos a tratar de, si no son tantas, responderlas todas y si son muchas, vamos a seleccionar algunas que quizás les parezcan interesantes a todos. Bueno, parece que todos están viendo. Lo que tenemos acá, ¿cierto?, es nuestra solución de Core Application Security, que le aprovecho de comentar. Fortify está en proceso de cambio de nombre, por lo tanto van a estar viendo cambios de este tipo. O sea, ya no nos vamos a llamar, ya no nos llamamos más Fortify, sino que nos llamamos Core Application Security.
¿Qué es lo que tenemos? Y hablando un poco de los distintos escenarios que existen hoy día en el mercado en procesos de madurez de DevSecOps. O sea, existen los que hacen procesos manuales, los cuales está perfectamente bien, y nosotros podemos acompañarlos en ese proceso directamente en nuestra solución, donde ustedes suben un punto zip de su desarrollo y generamos análisis manuales y almacenamos la información de los riesgos o vulnerabilidades que podría representar su código en los distintos tipos de análisis que podemos realizar. Ya sean análisis estáticos de componentes de terceros, dinámicos y, por qué no, con inteligencia artificial. Aviator, por comentarlo rápidamente, es una solución de inteligencia artificial que nos ayuda en el proceso de auditoría, eliminando falsos positivos que podría tener eh, el análisis inicial, pero también entregamos recomendaciones de cómo podrías generar una modificación entendiendo el contexto de tu código para que tú solamente tengas que cambiar la línea de código afectada. Hoy día, por fortuna, soportamos los 33 lenguajes o los stacks tecnológicos que les presenté anteriormente. Por lo tanto, si les parece interesante, podemos armar otra sesión con cómo se ve eso, ¿no? Eh, Otra cosa que tenemos acá interesante es que tenemos Jenkins. Jenkins, cierto, es una solución de integración continua y despliegue continuo altamente utilizado en el mercado, que utiliza en base a pipes, ¿cierto? Todos los procesos que necesito que sean automatizados y que sean repetibles, ¿cierto? Dentro del proceso de desarrollo de software o el ciclo de desarrollo de software. Y aquí lo que tenemos es una aplicación que se llama 8bal. 8bal es una aplicación basada en Java, la cual está hoy día almacenada, me falta abrir, disculpen, un repositorio en GitHub. Acá, como la pueden ver, ¿cierto? Es una aplicación bastante sencilla, el cual vamos a probar hoy día dentro del proceso. Y aquí me enfrento a un escenario, ¿cierto? Yo constantemente estoy generando cambios en mi aplicación, la cual normalmente subo un control de repositorio basado en Git Flow, ¿cierto? Son las ramas, ¿cierto? La rama master o main y así en adelante, pero necesito que este código sea analizado dentro de un proceso de integración continua, acompañando pruebas, por ejemplo, funcionales. Bueno, lo podemos hacer de varias formas. La primera es crear un Jenkins file dentro de mi mismo proceso que representa el pipeline. Este pipeline, por decirlo en simple, está compuesto por distintas etapas o stages que se llaman dentro del proceso de esta integración, perdón, de integración continua, el cual tiene pasos, digámoslo de esa forma. Estos pasos parten por ejemplo, tipos de distintas pruebas. Estas pruebas pueden ser pruebas unitarias, pruebas lint, pruebas de integración, ¿cierto? Para ver que todo lo que estoy codificando, ¿cierto? Se integre de buena forma. También tengo pruebas de performance para ver cómo se comporta mi aplicación en distintos escenarios de estrés, por ejemplo. Y en alguna parte de lo que deseamos, ¿cierto? Es integrar lo que es el análisis de seguridad, en este caso, análisis de código estático. Por último, lo que quiero validar es creando una security gate, por ejemplo, que me permita identificar que en base a un análisis de código estático, eh, identificando, ¿cierto?, las vulnerabilidades que pueden ser de severidad alta, en base a un criterio. Por ejemplo, yo puedo decir que cuente, ¿cierto?, las vulnerabilidades que yo guardé en un archivo de un resultado o un análisis que sean altas y que si son mayores que uno, me genere, ¿cierto?, un mensaje o haga el pipeline break, que le llamamos, ¿no? Que termine el pipeline, genera una notificación y que me diga, oye, tu código no cumple con las políticas de seguridad impuestas por el, el- el líder de seguridad. En cambio, si es que no cumplen con la condición, perfecto. Pasó el Security Compliance y pasamos a la siguiente etapa. Estas siguientes etapas, bueno, son los típicos, ¿no? Hacer un build, pasando al proyecto quizás a una imagen de Docker,
desplegarlo en Kubernetes y quizás hacer antes de lanzarlo a producción, darle un análisis tipo Smoke o tipo dinámico, como lo podríamos hacer con Fortify o Core Application Security, para ir familiarizándonos. Ok, dicho esto, lo que vamos a hacer es que, ¿cómo lo harían ustedes con Fortify? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Lo primero sería instalar directamente desde los plugins de Jenkins, buscando Fortify. Aquí no vamos a encontrar Fortify, pero yo ya lo tengo instalado. Y tenemos distintas versiones del producto, la versión SaaS y la versión on-premise. En este caso, lo que vamos a estar revisando es la versión del plugin de Fortify On Demand, el cual se presenta dentro de mi pipe CI/CD como un paso más dentro del proceso a configurar. Este proceso a configurar, como pueden ver, ¿cierto?, está definido por distintos elementos. Estos elementos definen cómo estoy construyendo el software o cómo quiero que se comporte en cada una de las etapas. Aquí yo definí un pipeline que lo que hace es traer desde un Source Control Management, en este caso Git, desde un repositorio con ciertas credenciales, ¿cierto? Para que de alguna forma jale el código y yo pueda aplicarle algún tratamiento. Este tratamiento, por supuesto, está asociado a una branch, que en este caso es la master. Generalmente son ramas inseguras las que queremos probar, pero lo único que definimos diferente acá es dónde quiero llamar el script del pipeline. Aquí simplemente tenemos lo que es el Jenkins file, que le estaba mostrando en GitHub. Con eso, de alguna forma, estaríamos listos, por supuesto, definiendo las variables de entorno, cuál es el release de la aplicación en Fortify, cuál es el usuario que voy a utilizar para generar el análisis, la password, el tenant al cual estoy pegándole, ¿cierto? Y dónde están los ejecutables de Fortify para poder hacer el proceso de traducción de software y cargar el payload a la nube de Fortify, que vamos a ver a continuación, para que esto ocurra aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En síntesis, este stage que se llama Fortify Application Security Scanning, lo que hace es setea una variable de ambiente para poder generar comandos con la utilidad de línea de comandos de Fortify y crea una sesión. Esta sesión está basada, ¿cierto?, en batch directamente. Lo que hace, ¿cierto?, es definir el tenant, una URL, un usuario, una contraseña, etcétera. Después de eso, quiero que genere un payload que se va a llamar package.zip y que ese package.zip, ¿cierto?, lo asocio a un release que está acá en mi aplicación que estamos utilizando para este ejemplo y directamente lo suba. Después de subirlo, lo que vamos a generar, ¿cierto?, es una especie de cron que cada 10 segundos analice si es que el análisis terminó y que finalmente, cuando termine, me diga, terminaste tu análisis, para pasar a las etapas posteriores de auditoría de los resultados, ¿no? Dicho eso, tenemos otra forma de realizarlo también directamente porque nosotros instalamos el plugin, ¿cierto? El plugin me permite de forma nativa también crear los pasos que yo ya creé en el Dockerfile, perdón, en el Dockerfile, en el Jenkins file, directamente a través de un paso que es parte, perdón, una tarea que ejecuta después de los procesos previos a ese pipeline, donde lo que quiero hacer acá es generar un análisis estático con Fortify On Demand, le paso la fuente de origen del código, asocio un release ID, que es el ID de mi aplicación, pasos adicionales, por ejemplo, excluye archivos, le pasamos el POM XML donde está la estructura y las librerías del software, podemos excluir algunos datos, niveles de lenguaje, o sea, lo más completo posible, y con eso directamente auditar una vez se hayan generado los resultados en base a alguna regla de que si la política que le apliqué no pasa, lo marco como inestable o directamente lo marco como fallero. Esa es otra forma de hacerlo, que también está totalmente bien y que se adecua dependiendo cuál es tu escenario, ¿no? Pasamos a la demo, ¿no?
disculpen, quizás me alargué mucho, pero como es algo más técnico y es una de las pocas veces que nos tomamos el tiempo de ir directamente a lo duro, estamos ahí avanzando en mejorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Como nosotros ya cargamos un Jenkins file, ¿cierto? Que tiene pasos. Lo que vamos a ver directamente son las distintas etapas del proceso que si pasan o no pasan, vamos a parar o avanzar dependiendo del resultado, ¿no? Aquí lo que hacemos es traer el código desde un Source Control Management, que es Git, pruebas lint, esta es una prueba dummy que dejamos para efectos de la prueba, porque si no la demo sí va a ser muy larga. Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de performance, Fortify, ¿cierto? O Core Application Security, y la Security Gate que me va a permitir o no avanzar en el proceso. Y ahí en adelante construimos, desplegamos y hacemos las últimas pruebas, ya sea de Smoke o dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo tengo que ejecutar, en este caso, mi proceso a efectos de la demo y se va a generar un proceso. Este proceso, bien duro en consola, podemos ir viendo cómo se generan ciertos estos stages dentro del pipe, diciendo, perfecto, traigo el código desde Git, eso está perfecto, funcionó. Después de eso paso a las siguientes pruebas, ¿cierto? Que eran las lint, las de prueba, todas las otras, perdón, y posteriormente pasa a una etapa donde está Fortify eh, Application Security Scanning. Con eso, en duro lo que van a ver es el tenant al cual estoy llamando, donde creamos la aplicación, ¿cierto? Creamos un destino para poder subir, perdón, creamos un payload para poder subirlo a la nube de Fortify, donde se evidencian, ¿cierto? Que estamos realizando un escaneo, el inicio de un escaneo asociado a una aplicación con una versión. Esa versión está siendo generada a la nube y una vez termine, vamos a pasar al siguiente paso, que tiene que ver cómo visualizamos o cómo vamos a ver que de forma automática se va a cargar el proceso de encolamiento del inicio de análisis. Perdón, me salí de acá. Eh, Eso lo vamos a ver ahora en unos segundos, acá, directamente. Como pueden ver, lo que está ocurriendo ahora es que desde Jenkins se generó en realidad la solicitud de un análisis completamente automatizado dentro de un pipe CICD, el cual ahora, como les decía al principio, está siendo escaneados cada 10 segundos, esperando que el proceso termine. El tiempo de análisis va a depender, y aquí como va toda la causa, y es muy probable que ustedes lo sepan, del tiempo, perdón, del nivel del producto, o sea, qué nivel de lenguaje estoy utilizando, la cantidad de líneas de código y el peso del archivo, ¿no? Puede ser desde 1 minuto hasta 24 horas que podría tomar el análisis y ya ocurrió, ¿no? Se los menciono para que lo tengan en cuenta de cuánto podría demorar un análisis dentro de Fortify on Demand dependiendo el tiempo. Como pueden ver, el proceso se está cumpliendo. Lo que estamos esperando a continuación es que se inicie el análisis, porque ahora tenemos un análisis en cola. Una vez pase el proceso, vamos a pasar al proceso, perdón, pase el encolamiento, vamos a pasar a un proceso de análisis. Ese proceso de análisis debería tomar poquito tiempo porque es una aplicación bastante pequeña, pero podemos evidenciar, ¿cierto?, que esto está completamente automatizado mediante el proceso del Jenkins File. Dicho eso, y para no demorarnos mucho, vamos a dejar esto de lado y le vamos a mostrar en otra aplicación cómo se vería el resultado de un análisis estático de código y las recomendaciones que nosotros podríamos hacerlo. Vamos a elegir una acá al azar, que podría ser Fortify y Guayaba, el cual tiene, como pueden ver, 391 vulnerabilidades críticas, donde si nosotros nos vamos al detalle de cada una de ellas, que vendría a ser lo que llamamos comúnmente el proceso de auditoría, vamos a poder recibir feedback dependiendo
la agrupación que le queramos dar, que puede ser, por ejemplo, algún framework de seguridad como OWASP, y lo que me va a entregar, ¿cierto?, el top 10 de OWASP directamente para que yo pueda comenzar el proceso de auditoría y posteriormente el proceso de remediación. Como pueden ver, lo que me lista acá es temas con quiebres en el control de acceso en una línea del código de mi aplicación, y lo que vamos a recibir en la parte central es un resumen de por qué nosotros creemos que esto es una vulnerabilidad, con una explicación quizás más detallada del por qué, con ejemplos prácticos de las malas prácticas, disculpen, que podrían resultar de utilizar código de una u otra forma, y también con información de estándar y mejores prácticas recomendadas por el mercado para que ustedes puedan seguir agregando contextos al proceso de auditoría. Este proceso de auditoría no tan solo te dice que es una vulnerabilidad, ya sea crítica, alta, media, baja, sino que también te recomienda. ¿Y qué te recomienda? Bueno, te recomienda prácticas de cómo tú podrías resolver en base ya sea a información directamente planteada en este texto o directamente con referencias de videos directamente a UAS o algún otro framework de seguridad o referencias de terceros que podrían ayudarle a las áreas de desarrollo a cómo resolver el problema. En algunos casos hay más o menos información. Como pueden ver, la información va cambiando dependiendo del tipo de vulnerabilidad, pero en general está bastante bueno. Por supuesto lo tenemos en lenguaje español y también vamos a poder ver la línea de código afectada. Aquí en simple estamos utilizando un método de encriptación débil que es DES, no estamos utilizando ni 3DES ni AES-256 o algún otro que podría ser más seguro, pero lo interesante de esto es que podemos ver la línea de código afectada, el diagrama de flujo, cómo se comporta esa línea de código en particular, y podríamos eventualmente agregar screenshot, notas que le ayuden a la persona que le asignemos este, esta vulnerabilidad o estas vulnerabilidades para que comiencen con el proceso de remediación. ¿Cómo hago eso? Bueno, es bastante simple. Directamente el líder de auditoría o el líder de seguridad o el líder de la aplicación para los procesos de remediación puede hacer auditorías masivas, elegir un pool de vulnerabilidades para asignárselos a alguien que lo remedie o directamente ir eligiendo una a una dependiendo del caso, ¿no? Aquí, por supuesto, lo que podemos hacer es integrarnos directamente con un book tracker tipo Bugzilla o Jira, pero aquí también si no tienen nada de eso, nosotros tenemos algo embedido que notifica mediante un correo y asigna a una persona, célula o grupo el proceso de remediación, ¿no? Dicho eso, bueno, aquí lo que hacemos es asignarlo, ¿cierto? Y eso, por supuesto, me va a ir alimentando todo lo que son las métricas de los periodos de gracia que vamos a ir dando para remediación. Si es una crítica, tenemos una semana, si es alta, tenemos 2 semanas y así, eso es totalmente personalizable. Como pueden ver, el proceso de visualización de vulnerabilidades es más o menos así. Me gustaría ir a ver cómo vamos con el proceso de análisis de la aplicación. Como pueden ver, el proceso de análisis ya terminó. No sé, Gustavo, creo que eso hemos visto más en vivo, pero está completado, ¿no? Y lo que tenemos en simple, para hacer el ejemplo más práctico, es una vulnerabilidad que es alta, perdón, donde por su categoría me dice que hay un recurso no liberado basado en una función en un archivo .java. Está perfecto. Y con eso, en esencia, siguiendo el mismo ejemplo anterior, podríamos asignar esta vulnerabilidad, en este caso a Jorge Leiva, eh, quien los acompaña, que no lo veo por acá. Eh, Está bien. No, me parece que no aparezco, no sé por qué, pero elijamos a un amigo de Asia. Podríamos elegir acá lo que sea, ¿no? Dicho eso, hasta ahora podemos ver que
en Jenkins el proceso se ha completado correctamente. Vamos a ir revisando aquí rapidito qué pasó, qué pasó. Acá el análisis está en proceso y el análisis fue completado. O sea, tenemos información en pantalla para que quienes trabajan más desde el punto de vista de la gestión de este tipo de procesos tengan la información, toda la información necesaria para poder eh, ir entendiendo el contexto de cómo se está comportando el ciclo de desarrollo seguro, en este caso con Fortify. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, como pueden ver, ¿cierto? Nosotros auditamos un archivo, en este caso es un ejemplo, donde pasamos las vulnerabilidades encontradas a un archivo TXT, las auditamos según las reglas que les hayamos definido y en este caso estamos dentro del compliance, por lo tanto el paso o el proceso sigue los pasos posteriores, por lo tanto podríamos eventualmente lanzar a la producción nuestra aplicación sin las mayores fricciones posibles, ¿no? Eh, con eso, bueno, terminamos más o menos el ejemplo. Espero no haberme demorado mucho. Les doy las gracias por haberme escuchado. Los invito a plantear sus dudas en el chat y tenemos 10 minutos antes de cerrar la sesión para que podamos ir conversando si es que necesitan resolver alguna duda. Muchas gracias. Acá hay varias. Tenemos una pregunta realizada por Raúl Eduardo Cabrera. Nos pregunta si es que podríamos recibir luego el link para poder ver nuevamente la grabación de este webinar y el material de la presentación. Por supuesto, le vamos a hacer llegar un link en Google en Drive para que puedan tener la información disponible. No hay problema. Vamos a ver en el chat si es que hay alguna otra pregunta. Ti, 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 ti. Buenos días, ¿la solución de Core Application Security es una solución tipo SaaS o también se puede instalar on-premise? Esa es una excelente pregunta. De hecho, el origen de Fortify fue on-premise. Hace varios años atrás se lanzó la versión SaaS del producto porque va mucho más en línea, ¿cierto?, del Shift to Cloud. Por lo tanto, necesitábamos tener un producto que tenga las mismas capacidades de nuestra solución on-premise, pero sí, tenemos ambos mundos, se licencian de forma diferente y te va a depender un poco de tu estrategia de ciberseguridad en aplicaciones, el cómo o el cuál te conviene más o menos. Es una muy buena pregunta y te agradezco por hacerla, Paula. El mapa de ruta de la aplicación de Fortify On-Premise es otra pregunta muy buena. De hecho, sí, se espera mantener. De hecho, tenemos dos releases o esperados de nuevas funcionalidades para todo el 2026, 2027. Queremos llevar, por ejemplo, la inteligencia artificial que hoy día tenemos en la aplicación SaaS a la aplicación On-Premise. Lo mismo que la integración de la capacidad de análisis de componentes de terceros totalmente integrado, eso se está trabajando, por lo tanto sí, vamos a tener soporte por muchos años más, así que quien le interese el on-premise, está perfecto, no hay problema. Gracias por preguntar. Eric nos pregunta, dos preguntas. Fortify permite escanear imágenes en contenedores ya construidas, por ejemplo, imágenes Docker alojadas en un registry para detectar vulnerabilidad o verificar el cumplimiento de políticas de seguridad en un clúster Kubernetes. Este escaneo incluye algún tipo de prueba dinámica o simulación tipo pen testing. Sí, de hecho, excelente pregunta. Hoy día podemos analizar Docker files, archivos YAML, soluciones en CloudFormation, Terraform. Eh, Casos de uso están creciendo en el día a día. Eh, por lo tanto, inicialmente sí, analizamos los archivos. No sé si en un registry, pero podríamos revisarlo, Eric. Te invito a que me escribas. Les voy a dejar mi correo en el chat. Y bueno, las cosas que quizás no me sepa ahora en lo inmediato, los podemos resolver atrás. Respecto al tema del escaneo de pruebas dinámicas o simulación tipo pen testing, sí lo tenemos. De hecho, no estaba dentro de la demostración porque no iba a tomar mucho tiempo, pero volviendo a la presentación, tenemos distintos tipos de análisis, ¿no? Análisis estático, análisis de componentes de terceros, análisis dinámico, que es lo que tú me estás preguntando, donde hacemos un tipo ethical hacking, caja blanca, caja gris, donde le podemos pasar ciertas
credenciales y ahí simulamos todo tipo de vulnerabilidades, ¿no? Cross-site scripting, SQL injection, path manipulation, básicamente las que podrían estar en la matriz de Mitre Attack, podemos simularlas, tanto para web service, aplicaciones web y APIs en distintos formatos, ¿no? Distintos tipos de API. Así que sí, lo tenemos todo eso. Gracias, Eric. Alejandro, ¿cómo estás? Una pregunta me dice, una pregunta, ¿estas alertas es posible generar un ticket automáticamente en Jira para que se le asigne al área encargada? Sí, de hecho, una buena pregunta. Nosotros podemos integrar Jira de forma nativa, o sea, pasándole las credenciales como si nos conectáramos a una aplicación con single sign-on. Se pueden automatizar ciertas cosas, pero el proceso de auditoría siempre depende de una persona. Nosotros tenemos procesos de auditoría automático que reducen falsos positivos, pero siempre tiene que haber alguien una mano humana, ¿no? Que eh, asigne un grupo o a una célula. Eh, por ahí va. Muchas gracias por tu pregunta. Maribela, la última pregunta que creo que tenemos. Yo estoy aprendiendo sobre esta área de DevSecOps, donde puedo conseguir más información sobre el uso de estas herramientas y si ustedes seguirán aportando información como esta. Sí, mira, yo tengo un compendio de información que les podría parecer interesante y no sé si les parece, y ahí tiren dedito para arriba. Yo, como también soy estudiante de esto, tengo un listado de roadmap de aprendizaje de distintas herramientas, no tan solo de seguridad, sino que de procesos CI/CD, automatización, compilación, pruebas de distintos tipos. Por lo tanto, les puedo hacer un compendio. Si hay una mayoría de deditos para arriba, yo se los comparto. Eh, y así, por supuesto, estaría muy contento de que sean parte de ese proceso que yo también estoy. Perfecto, ahí hay el deditos para arriba, así que le agradezco todo. Creo que no hay más preguntas. Maribela, bueno, aprovecho para comentarte que si estás aprendiendo sobre esta área, es un mundo muy, muy bonito. Hay mucho que aprender, por lo tanto, el tema del aprendizaje, quiero que se lo lleven, el autoaprendizaje. Si ustedes son parte o líderes de áreas de desarrollo, fomenten y busquen una colita de inversión para que sus desarrolladores puedan profundizar en temas de desarrollo seguro, porque el retorno de la inversión de ese tipo de cosas se va a agradecer en el futuro, así como todos deberíamos estar estudiando en este momento. Eh, con eso estaríamos cerrando. Yo le doy las gracias a cada uno de los presentes. Le vamos a estar enviando probablemente una pequeña encuesta de satisfacción de qué les pareció el material. La idea es que esta es una de las pocas veces que vamos a lo práctico, y ahí que nos comenten si les gustaría conocer más, hacer algo quizás más holístico. Dentro de OpenText tenemos un portafolio bastante amplio para temas de no solo seguridad en DevOps, sino que también de DevOps propiamente tal. Pruebas unitarias, pruebas de performance, por lo tanto, podríamos armar un híbrido ahí que les pudiera parecer interesante en el futuro. Muchas gracias. Como siempre, mi nombre es Jorge Leiva y estoy aquí para ustedes. Le va a llegar un correo con el compendio de la información y nada, saludos desde Santiago de Chile. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. De